Buenos días a todos. En este video vamos a ver el uso de una herramienta que se llama Tinkercad, que nos va a permitir realizar simulaciones programando un Arduino. Básicamente lo que hace es que la herramienta tiene un Arduino Uno. Nosotros pues podemos ver todos los dibujos de los componentes y podemos programar el código que tendríamos que programar en la vida real, tal cual como lo tendríamos que programar para estar programando un Arduino normal. Aquí lo vamos a tener que hacer para programar nuestro diseño. Y los comportamientos que vemos aquí, que tiene el Arduino que está siendo simulado, son muy similares a los que tiene el Arduino en la vida real. O sea, podemos ver todo tipo de comportamientos que quizás a veces son bastante difíciles como de detectar, o quizás hay que ser muy precavido o ya tener bastante experiencia programando este tipo de microcontrolador para poderlos detectar. Entonces me ha parecido una herramienta bastante buena porque realmente logra capturar todos esos comportamientos que tiene un Arduino en la vida real, que a veces son muy difíciles de notarlos, pero aquí se pueden notar. Entonces vamos aquí a la sección que dice Circuits y damos en crear nuevo circuito. Pues vamos a ver un ejemplo rápido de cómo podemos crear algún circuito. Aquí pues vamos a crear el más básico, que es una resistencia y un LED y pues una batería. Entonces aquí simplemente en el primer caso lo voy a conectar sin la resistencia para ver qué pasa, y en el segundo caso lo voy a conectar ya con la resistencia. Entonces aquí van, lo tenemos conectado sin la resistencia, lo prendemos y vemos pues que el bombillito se daña, ¿no? Pues le hace falta la resistencia. Entonces vamos a conectar ahora con la resistencia. Simplemente borramos esta sección y lo conectamos ahora. Listo. Y luego le damos otra vez play y ya vemos que nuestro bombillito prende. Algo importante es que aquí pues la parte que dice Simulator Time no está igual que en la vida real. O sea, aquí vemos que él lleva un contador, pero ya cuando uno simula un circuito más grande, los segundos avanzan muy lentos en el... Pues no, dependiendo del circuito avanzan más lento en el simulador que en la vida real. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este elemento. Algo que también hay que tener en cuenta es que quizás a veces en la simulación uno le puede pedir a los elementos la cantidad de corriente que quiera. Por ejemplo, en ocasiones si yo simulo una resistencia que es de... Voy a hacer el ejemplo con la resistencia. Yo simulo una resistencia y la resistencia es de medio vatio. Pero entonces esa resistencia está consumiendo 5 vatios. Entonces uno no se da cuenta. Aquí en las simulaciones muchas veces uno no se da cuenta de ese tipo de cosas. Lo mismo una batería de 9 voltios de este estilo. Seguramente si yo en un simulador pongo una fuente de 9 voltios y le pido 30 amperios, me los va a entregar. Pero ya elementos reales quizás no son capaces de entregar determinada corriente o de soportar algún consumo de potencia. Aquí me pareció muy interesante en el simulador que, por ejemplo, aunque no daba ninguna advertencia cuando uno intentaba pedirle a un Arduino más de 40 miliamperios a través de un pin, que es lo máximo que puede entregar, no aparecía ningún error. Pero me parecía muy importante, me parecía muy interesante, y era que el Arduino ya no funcionaba bien. O sea, simplemente nuestro programa no funcionaba bien porque realmente teníamos un error que en la práctica sucede mucho, que es a veces intentar pedir más corriente de la que uno puede tener. Entonces simplemente ya había que conectar algún circuito que tuviéramos con una fuente externa. Ya eso lo vamos a ver en un ejemplo que tengo más adelante. Entonces aquí simplemente ya hay unos ejemplos predeterminados con Arduino. Aquí vamos a ver pues el mismo, el del LED, que es el más fácil. Y nos permite programar utilizando bloques o simplemente usar el código
que quizás nosotros estamos más acostumbrados a ver. Aquí pues tiene el LED, vamos a darle play a ver cómo funciona. Aquí simplemente lo deja prendido y ya, y espera 30 milisegundos y luego lo apaga. Según eso es lo que estoy viendo aquí. Bueno, ahí lo está apagando a poquito, entonces vamos a editar este código, paramos la simulación y pues aquí vamos a hacer simplemente vamos a poner que prenda y se apague cada 100 milisegundos. Bueno, aquí recuerden que en Arduino no importa si, pues como tenemos identado los renglones que escribamos en Python, si la identación juega un papel importante, pero pues aquí en Arduino eso no interesa. Entonces vamos a darle play a ver qué sucede. Vemos que aquí el LED prende y apaga. Obviamente no prende y apaga de la misma manera que nosotros lo percataríamos, no, pues lo podríamos observar en la vida real, pero pues es simplemente una simulación para ver que sí hace algo. Lo mismo cuando ponemos, por ejemplo, también uno puede simular con un parlante. El parlante quizás si le ponemos una frecuencia de 1 kHz, no va a sonar exactamente a 1 kHz, pero hace un sonido parecido. Pues porque ya son comportamientos que quizás los que hicieron el simulador no tuvieron muy en cuenta y pues que tampoco resultan siendo relevantes. Paramos la simulación y pues aquí vemos que podemos ya escribir código en esta parte y simplemente le damos play. El código que está aquí tiene que ser exactamente igual a como lo haríamos en un Arduino de verdad. Si tiene algún error distinto, no va a funcionar. Entonces voy a ver si por ejemplo pasa que a veces el Arduino, a veces falla, a veces no, dependiendo de lo que hagamos, si uno no define un pin como salida. Entonces vamos a ver qué sucede. Entonces vemos aquí que él tiene un comportamiento distinto y es lo que lo que uno puede observar en el Arduino. Cuando uno no define el pin como salida y por ejemplo le da digital write high, él está haciendo otra cosa distinta a prender el pin. Está activando por allá unas resistencias internas que tiene y entonces vemos aquí que aunque el bombillo intenta alumbrar, no alumbra de manera correcta. Entonces comportamientos de ese estilo aquí los podemos ver, que o sea, son errores comunes que realmente nos va a permitir tener una apreciación muy bien de cómo es que tenemos que programar. Yo he estado trabajando bastante con Arduino, llevo un montón de tiempo ya realizando diseños pues usando los Arduinos y he tenido que programar muchas cosas y la verdad estuve trabajando ayer y me parece que realmente el simulador es bastante bueno. Entonces creo que puede ser una herramienta muy buena y pues digo muy buena porque estoy sorprendido. Creo que puede ser una herramienta que realmente nos va a permitir empezar a trabajar más con Arduino para las personas que habían dicho que pues les interesaba aprender más con Arduino y cómo programar controladores en Arduino y este estilo de cosas. Aquí pues ya yo había preparado previamente unas simulaciones. Entonces aquí, por ejemplo, lo que hice fue simular un integrador. Aquí pues con un amplificador inversor hago un integrador, como él sale con la salida invertida, entonces lo que hago es hacer un amplificador inversor y simplemente ya obtengo un integrador. Entonces aquí vamos a ver la simulación del integrador con la salida invertida. Entonces vamos aquí a código. Una vez ya por ejemplo hemos hecho nuestro código, bueno, aquí hice como le hice una melodía, pero pues simplemente cogí uno que ya estaba y empecé a escribir ahí. Y
Aquí pues podemos observar que le estamos dando en el puerto serial que se imprima. Algo que noté es que cuando nosotros cambiamos la frecuencia de el puerto serial no funciona muy bien. O sea, es extraño, pero por ejemplo si yo le ponía en otra simulación, le ponía una frecuencia más alta, ya no funcionaba bien. O sea, seguíamos viendo esto mismo, pero ya la gráfica no correspondía a lo que tenía que ser. Entonces, recomendación, dejemos este puerto siempre igual. Pues en este caso no sabemos todavía por qué no funciona bien si lo cambiamos. Y si alguien sabe, pues por favor, que nos lo haga saber. Bueno, aquí pues tenemos esto, tenemos una frecuencia de 1 Hz y aquí tenemos este integrador. Ya por ejemplo podríamos ver que podríamos poner ahora la salida en este punto, que ya es la salida del amplificador inversor. Y entonces ya vamos a tener nuestro integrador de manera correcta, sin que salga invertido. Aquí pues estamos viendo en valores de PWM, simplemente la señal cuadrada tiene una amplitud de 5 voltios, entonces pues de 0 hasta la parte positiva son 2.5 y vemos que el integrador en este caso vemos que solo alcanza, pues como tiene medio segundo, o sea, la frecuencia es de 1 Hz, entonces o sea, la parte positiva tiene medio segundo y pues el ciclo negativo tiene otro medio segundo. Vemos que él alcanza a llegar hasta la mitad de ese valor. Y pues aquí estamos viendo que tenemos un integrador. Pues se tiene una señal cuadrada pues para ver que funciona bien, que es básicamente como lo que uno pone para observar si el integrador quedó funcionando bien. Aquí pues importante, como tenemos tensiones positivas y negativas, tenemos que tener en cuenta que necesitamos alimentar nuestros amplificadores con tensión positiva y con tensión negativa. Aquí pues simplemente se hizo un arreglo de fuentes que es muy común hacer en el laboratorio cuando tenemos que tener tensiones negativas, entonces simplemente cogimos dos fuentes y con las dos fuentes sacamos tensión positiva y negativa. Algo importante es que el Arduino, en este caso, es capaz de leer tensiones negativas, cosa que hasta donde yo sé, la verdad nunca lo he intentado, porque pues cuando uno lee son las cosas que le dicen, oiga, no haga eso, pero estoy casi seguro que no se puede, es leer tensiones negativas con Arduino, porque por ejemplo el Arduino tiene una escala que va de 0 a 1023, y él usa una tensión positiva para realizar esta comparación de niveles de tensión para poder realizar una lectura y así podernos arrojar ese valor que va de 0 a 1023. Si le pasamos una tensión negativa, simplemente va a estar fuera del rango de trabajo del Arduino y quizás lo podríamos llegar a dañar. En este caso, él arroja tensiones negativas, o sea, él es capaz de, bueno, no arrojar, de leer tensiones negativas. Entonces hay que tener en cuenta eso, que simplemente en los Arduinos normales no se puede. O no sé si ya lo hayan cambiado, pero hasta donde yo sé, a uno siempre les recomiendan que el Arduino trabaja con tensiones positivas. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque aunque nos vaya a funcionar bien aquí, es algo, un detalle que se les escapa. Listo, aquí pues tenemos ya el integrador. Aquí vamos a observar la respuesta del integrador, ya solamente a un escalón. Entonces vamos a aquí la simulación. Algo que por ejemplo he notado también que este simulador logra capturar es que a veces cuando uno realiza la primera vez la lectura de un pin analógico, esa lectura es errónea o da un valor mucho más grande de lo que uno esperaría. Entonces, es algo que este simulador también logra capturar. Aquí vemos, por ejemplo, que el integrador simplemente llega y se satura a un nivel de 5 voltios, que es lo que está entregando nuestro Arduino. O sea, aquí simplemente el Arduino logra leer 5 voltios. Y entonces vemos que el amplificador, aunque tiene unos niveles de, o sea, está conectado a más 15 y menos 15 voltios, él crece más de allá, pero el Arduino simplemente ya no lo logra detectar. Bueno, entonces, como podíamos ver, simplemente ya la lectura se satura porque el Arduino no es capaz de leer más de 5 voltios. Vemos ahora que, por ejemplo, ya si quisiéramos realizar
una realimentación, quisiéramos ya tener un control sobre nuestro sistema, tendríamos que hacer algo de este estilo. Aquí tenemos el circuito que teníamos anteriormente. A través de esta fuente estamos poniendo nuestra señal de referencia, que es 2 voltios. El Arduino está recibiendo esa señal de referencia y luego de eso envía la señal de control al sistema, que es en este caso un integrador, es el que tenemos aquí. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros necesitamos aplicar señales positivas y negativas. Entonces hay que hacer un arreglo aquí de amplificadores para poder tener a través de 2 salidas del Arduino, pues 2 salidas PWM, tener una señal que sea tanto positiva como negativa. Simplemente pues hay que hacer un arreglo de amplificadores y luego usar un amplificador sumador y otro inversor, y con eso somos capaces de tener salidas positivas y negativas para nuestro Arduino. Aquí pues antes de realizar la simulación quiero que veamos unas simulaciones que tenía por aquí en Simulink. Entonces, la primera simulación que tenemos simplemente es el integrador sencillo, sin nada, o sea, la respuesta al paso. En este caso, el paso es de amplitud 2. En nuestro caso serán 2 voltios. Y luego tenemos en la siguiente simulación un PID, tiene una constante proporcional de 1 y una integral de 20. Pues la puse de 20 para que viéramos una oscilación mayor y se viera bonita la gráfica. Solamente por eso. Entonces, luego ya de haber dado a simular, observamos aquí las diferentes respuestas. Vemos, por ejemplo, que en esta tenemos el integrador. Él simplemente se satura, eso es lo que vimos ya en la simulación de Arduino. Y cuando llega al valor de 5, pues en Arduino ahí se queda porque ya lo puede leer más. Esta señal azul, pues era la que debería tener el PIE, pero aquí como no hay, entonces es 0. Ya aquí vemos la respuesta que tendría nuestro sistema al momento de realizar un control PI. Vemos aquí la señal azul es la señal que se está aplicando, la del controlador, la que arroja el controlador, y la señal naranja es la respuesta que tiene nuestro circuito. Como vemos, él converge hasta el valor deseado, que es de 2. Si por ejemplo nosotros ya aplicamos una saturación, básicamente aquí ya estamos saturando la señal de control y la señal de salida, aunque pues en este caso no vamos a lograr ver la saturación en la señal de salida. Nosotros vamos a observar lo siguiente. Entonces, fíjense muy bien cómo se veía esta gráfica aquí. La gráfica crecía hasta el valor de 8. Pero entonces, como nuestro Arduino maneja tensiones de 5 voltios y simplemente no le queremos aplicar a nuestro integrador un mayor nivel de tensión, veamos cómo se vería. Entonces aquí vemos que esta gráfica pues, es la que estamos viendo en este momento, que es la de arriba. Aquí vemos que cuando llega a 5 voltios se satura. La respuesta quizás cambia un poco debido a la saturación. Y pues por debajo también se satura a menos 5 voltios. ¿Por qué saturamos esa señal de control? Porque Arduino no puede entregar más de 5 voltios. Aunque podríamos hacer un arreglo con amplificadores para aumentar la señal de control del Arduino y no tener esta saturación. Vemos aquí ya otra vez la señal azul es la salida del controlador y la señal naranja es la respuesta de nuestro sistema. Importante es que si nosotros intentáramos simular este sistema en Arduino, quizás no tendríamos el comportamiento que estamos viendo aquí. O sea, aquí simplemente tenemos este sistema, pero no tendríamos este comportamiento. La razón de eso es porque el Arduino simplemente no logra entregar una tensión de manera, o sea, no logra entregar una tensión continua, un valor de C de tensión, pues puro, digámoslo así, sino que lo que hace es entregar ese nivel de tensión a través de una señal
PWM. Pues PWM significa modulación por ancho de pulso, y básicamente lo que hace es coge una señal, un nivel de C, pues en este caso de 5 voltios, y lo que hace es básicamente estar activando y desactivando esa señal. Y eso lo hace con respecto al ciclo, variando el ciclo útil pues, de la señal, y variando ese ciclo útil, a la final logramos controlar el nivel de tensión DC que podemos entregar. Entonces aquí simplemente lo que hice fue coger el mismo circuito que estaba aquí, que es este que está aquí, le agregué toda esta parte que ven aquí, para poder aplicar una señal que va a tener como salida, pero o sea, simplemente ya el nivel que se aplica aquí de tensión al integrador ya no es un nivel de C puro, sino que es un nivel de C obtenido a partir de señales de PWM. Y al realizar esto, que es lo que veríamos en el Arduino o algo muy aproximado a lo que veríamos ya en la realidad, observamos lo siguiente. Vemos que de pasar de tener una respuesta que tenía este tipo de oscilación, pasamos a tener una respuesta que tiene una oscilación que es más parecida a una señal triangular. Aquí se parece más a algo senoidal, aquí se parece más a algo triangular. Y vemos que ya la saturación no sucede, por ejemplo, en esta parte. Entonces la respuesta cambia un poco, algo que quizás no muchas veces se tiene en cuenta, porque pues uno simplemente piensa, bueno, le estamos aplicando a nuestro sistema una tensión DC, y el PWM pues también nos está aplicando un nivel de C, que en este caso el nivel de C va a ser igual a aquí, pero eso tiene un efecto, y ese efecto es lo que podemos observar en esta simulación. Que de idealmente ser algo así, vamos a tener esto debido a que el Arduino no tiene un conversor como tal de digital analógico. Y pues nosotros también podríamos hacer quizás con unos filtros y filtrar la señal, pero pues también se nos ve afectada un poco la respuesta, porque pues necesitaríamos que el filtro respondiera muy rápido, y pues si hacemos un filtro aquí de primer orden, como que no nos funciona muy bien. Pero si aplicamos directamente la señal PWM, vamos a ver algo muy parecido a esto, ¿no? Quizás no sea exactamente igual, porque pues tengan en cuenta que aquí el simulador está trabajando con elementos que son ideales. Aquí pues el simulador de Simulink. Cuando ya vamos al simulador de Arduino, vamos a notar que hay ciertos comportamientos que ya nos dicen, este elemento está modelado pues con ciertas características que ya no representa el sistema ideal. Aquí pues los elementos, si uno se pone a dar cuenta, tienen tiempos de respuesta, como vemos no pueden entregar la cantidad de corriente que, pues, que siempre se les pida. Entonces se han preocupado por hacer un buen simulador que logre simular ciertos parámetros de los elementos con los que trabajamos. Entonces vamos a dar aquí a simular, y bueno, aquí pues ya yo había estado corriendo la simulación, porque pues si se demoraba como, o sea, aquí en tiempo serían como 4 segundos, pero pues ya si lo simulábamos se demoraba como 10 segundos, algo así. Entonces aquí quiero pues agrandar la gráfica, y entonces estamos observando, la voy a agrandar más, aunque creo que ya ahí se debe ver bien. Aquí estamos observando que la respuesta de nuestro sistema claramente no fue... bueno, aquí me toca volver a simular porque veo que se recortó una parte, la voy a recortar. Entonces le voy a dar aquí limpiar y le voy a comenzar simulación. Entonces aquí vayan llevando la cuenta, fíjense que esto se demora más de un segundo normal, pero bueno, ahí vamos viendo la simulación, cómo se va generando. Entonces aquí vemos nuestras gráficas, y si por ejemplo la estamos comparando con lo que tendríamos en Simulink, podemos observar que la respuesta en este caso es muy parecida a la que tenemos en el último sistema que se simuló. Vemos que las oscilaciones no están siendo senoidales, pues tampoco están siendo como una
triangular, pero se parece más a esta que tenemos aquí. Y vemos aquí que en este caso esperábamos que hubiera una saturación en este punto, pero vemos que no hay ninguna saturación en este punto, simplemente él aquí no se alcanza a saturar. Vemos que la señal baja, luego vuelve pues hasta cierto punto, luego vuelve a subir. Aquí sí ven que pues debería ser algo más derecho, pero pues eso se debe a que quizás nosotros no tenemos un integrador perfecto después de haber ya hecho todo el sistema de control que tenemos por ahí. Habría que analizarlo mejor. Y aquí vemos en este caso que simplemente el sistema llega, hace pues una respuesta así y luego aquí intenta otra vez hacer esto. Vemos que a diferencia de la simulación, él empieza a subir de manera, aquí en la simulación sube de manera inmediata, aquí quizás se demora un poquito en subir, pues eso también es debido a que al momento de estar realizando la integración para valores muy pequeños, simplemente uno no ve un cambio significativo. Entonces, pues en la simulación sí cualquier cambio cuenta, aquí en el Arduino los cambios muy pequeñitos quizás no se notan. Y bueno, entonces vemos aquí, por ejemplo, que la simulación en este caso se comportó de una manera más parecida a lo que teníamos aquí, pues porque ya esto sí emulaba mejor el comportamiento. Bueno, pues para terminar, quiero comentarles que con esta herramienta lo que se espera es poder realizar la implementación de distintos controladores con Arduino y pues tener un medio de trabajo que se aproxima mucho al medio real. A mí en lo personal, lo que me gustó de este simulador, pues es que es muy fácil conectar las cosas, ¿no? O sea, aquí simplemente no, ya si quiero cambiar algo, pues muevo el cablecito y ya, y no me cuesta mucho trabajo. Se puede organizar de manera más fácil que en el protobar. En los protobar casi siempre se le queda viendo a uno horrible, a menos de que uno se gaste mucho tiempo haciéndolo bien. Entonces aquí me parece que se puede trabajar bien. Se tienen muchas limitaciones en cuanto al comportamiento de los elementos y son las limitaciones que vemos en la vida real. Y además de eso, el simulador de código está perfecto. O sea, todas las cosas que uno cometa en el mundo real, con el simulado, con el Arduino real, aquí se van a poder observar. Y pues como ven también está el monitor series. Si nosotros quisiéramos copiar estos datos, tenemos que seleccionarlos y darle clic derecho y copiar, porque no se puede con control C. Entonces hay que darle clic derecho y vamos y los pegamos en otro lado y ya obtenemos nuestro, pues, nuestras mediciones, que es tal como lo haríamos en el Arduino real. Entonces creo que va a ser una herramienta que nos va a permitir trabajar mucho esta parte y ver, por ejemplo, cómo podemos hacer la implementación de los controladores. Aquí simplemente tenía lo mismo, constante proporcional 1 y constante integral 20. Y teníamos aquí pues el error, la señal de control, teníamos la saturación, teníamos pues ya el factor de conversión para convertir ese nivel de C a un nivel de PWM, que es lo que aplica el Arduino. Y ya, básicamente tenemos eso, tenemos cómo hacemos para aplicar la parte positiva y la parte negativa de la señal, tenemos el cálculo del error integral y esto sí nos va a permitir reemplazar esa falencia que tenemos en este momento, que es la falta de materiales, nos va a permitir reemplazarlo. Y la verdad creo que, o sea, no es por decir como, bueno, les voy a decir esto porque estamos en cuarentena, pero realmente esto está para trabajar aun cuando uno tenga las herramientas. Yo pues aquí tengo un montón de Arduinos, pero la verdad, viendo esto, simplemente las prácticas que hagamos con esto las voy a hacer con este simulador porque veo que están bastante buenas esas herramientas. Entonces creo que eso sería todo por el video.